Bueno, mientras logramos o restablecemos la comunicación con los representantes del Ministerio de la Defensa Nacional, escuchamos un poco de Slate con Come On Feel That Noise. Como lo anticipé, tenemos previsto conversar con el coronel Minor Reyes Rodas, quien es el director general de prensa del Ministerio de la Defensa Nacional, y también con el capitán de fragata Carlos Vélez Fong, de qué vamos a hablar con ellos. La semana pasada se dio a conocer que el Ministerio de la Defensa Nacional adjudicó al Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos los estudios para la conexión ferroviaria entre Escuintla y Puerto Quetzal, un proyecto estratégico para el comercio, pero que también plantea interrogantes sobre el protagonismo, y hay que decirlo abiertamente, que asume la cartera castrense de iniciativas de infraestructura nacional. Para conocer estos alcances, pues como lo dije, le damos la bienvenida al coronel Reyes Rodas y al capitán Vélez Fong. Vamos, gracias por atender la invitación. Si pueden abrir sus micrófonos, por favor. Muy buenos días, mucho gusto de saludarlos. Como Ejército de Guatemala siempre estamos a la disposición de poder llevar la información oportuna hacia toda la población guatemalteca y que esto permita poder seguir teniendo ese desarrollo en donde el Ejército de Guatemala está realizando diferentes acciones para poder seguir desarrollando ese crecimiento económico en todo el ámbito en el territorio nacional. El día de hoy me acompaña el gestor del proyecto, bien lo decía usted, mi capitán de fragata, Vélez Fong, con quien vamos a poder estar ahí fortaleciendo este proyecto que es de gran beneficio para Guatemala. Bien, entonces la primera pregunta va precisamente para el capitán Vélez Fong. Capitán, usted ha sido identificado como gestor del proyecto. ¿Nos puede dar generalidades y cómo se llega a la adjudicación al Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos? Sí, muy buenos días a todos, especialmente a todos los radioescuchas en todo el país. Este es un proyecto que es estratégico nacional. Sabemos que el Puerto Quetzal está teniendo problemas logísticos y de infraestructura, principalmente en la desaceleración de operaciones. El año pasado se desarrolló un proyecto que se denomina Diseño, Ampliación y Mejoramiento de los Muelles de este Puerto Quetzal para mejorar esas capacidades logísticas del Estado de Guatemala. Y esta estación logística multimodal y conexión ferroviaria entre Puerto Quetzal y Escuintla es un proyecto que está íntimamente relacionado con el proyecto de Puerto Quetzal. Su objetivo principal es ayudar a desacelerar esas operaciones. Obviamente se tiene que mejorar la competitividad en cuanto a la logística del país, se tiene que mejorar esa descongestión de transporte de carga que sucede después, principalmente en las condiciones que hoy actualmente tiene la autopista Palini-Escuintla, y pues este proceso como tal se lleva a través de un convenio de cooperación multianual entre estados con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos de América y obviamente entre el gobierno de Guatemala y el gobierno de los Estados Unidos de América. El representante directo de los Estados Unidos es el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos de América. Este Cuerpo de Ingenieros tiene un gran prestigio y tiene una gran experiencia, una gran expertise de más de 100 años de obras, mega obras globales alrededor de todo el mundo. Entonces, con el apoyo de ellos está siendo desarrollado este proyecto. Una pregunta, ¿qué es lo que exactamente va a hacer el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos? ¿Va a ejecutar? ¿Va a realizar estudios? A ver, esa conexión de la que ustedes hablan existe o existió desde el gobierno de Justo Rufino Barrios. De hecho, Justo Rufino Barrios fue el que trajo el ferrocarril a Guatemala. Y esa fue la primera interconexión. En Guatemala hubo 5 ferrocarriles. El de Quetzaltenango, que bajaba hacia la costa sur, justamente este tramo que ustedes están hablando, el tramo hacia Guatemala, el que hizo la United Fruit Company, que está desde el puerto del norte, o sea, desde Puerto Barrios a la capital, y además existía una conexión también, un ferrocarril que hicieron los alemanes en las Verapaces. Entonces, estamos reviviendo lo de hace 150 años. ¿Qué es lo que exactamente se va a hacer?
Buenos días. Inicialmente hay una estación logística multimodal. ¿Qué significa esto? Que primero tenemos que analizar las capacidades de transporte de carga del puerto. Con base a esas capacidades de transporte de carga del puerto, recordemos que el 75% de la economía del país ingresa por el puerto Quetzal, y que si esas operaciones son lentas como tal o se congestionan, así se ve afectada la economía del país. Esto inicialmente inicia con una estación logística multimodal que lo que pretende es tener, como su nombre lo indica, diferentes modalidades y convertirse en una estación que represente ese manejo de carga de una manera más eficiente y más rápida. Efectivamente, como usted lo dice, hay una conexión ferroviaria entre Puerto Quetzal y Escuintla que no está habilitada desde hace muchos años. Este proyecto se lleva en conjunto con Ferrocarriles de Guatemala, con FEGUA, y básicamente el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos está haciendo ahorita los estudios de ingeniería, de diseño y de factibilidad. O sea, incluye rediseñar nuevamente la estación logística multimodal, incluye rediseñar esos rieles, ¿verdad? Esos rieles que van desde Puerto Quetzal a Escuintla, e incluye desarrollar esa infraestructura. Estos estudios, tanto de diseño como de ingeniería y de factibilidad, son los que nos van a demostrar la ruta a seguir para este proyecto de desarrollo nacional. En su camino va a generar empleos, va a generar desarrollo. El estado de Guatemala es un estado que lastimosamente no ha explotado los recursos marinos que tenemos. Somos un país bendecido por tener 2 litorales. Sin embargo, capitán, disculpe que lo interrumpa. A mí no me queda todavía claro exactamente cuál va a ser la función para la cual fue contratado el Cuerpo de Ingenieros del Ejército. E insisto en contratados porque así es como hemos obtenido la información. Significa que nosotros, los tributarios guatemaltecos, le vamos a pagar a ellos. ¿Qué es el resultado concreto, el valor del contrato? ¿Van a utilizar trazas? ¿Existen todavía rieles? Porque si vemos lo que sucedió con la APP Escuintla Puerto Quetzal, pues el ferrocarril era a Puerto, ¿cómo se llama? A Puerto de San José, no a Puerto San Quetzal, que eso se construyó a finales de los 70, principios de los 80. ¿Nos puede dar claridad y precisión de lo que estamos hablando, por favor? Precisamente, el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos ahorita está realizando 3 estudios: diseño, ingeniería y factibilidad del proyecto. Es el primer paso. No podemos reconstruir esos rieles si no hacemos un análisis del estado actual de los mismos. Obviamente incluye esa revisión de lo que existe y generar un nuevo proyecto reutilizando lo que existe más una instalación nueva como tal. Entonces, pero inicialmente el proyecto se concreta en 3 cosas: estudio de ingeniería, estudio de factibilidad y un diseño de cómo debe ser nuestra estación logística multimodal y cómo va a ser nuestra conexión ferroviaria entre Puerto Quetzal y Escuintla. Estimado licenciado, usted mejor que nadie sabe que esa red vial, esa red de rieles está abandonada hace muchos años. Entonces, debemos de casi un siglo, y eran ferrocarriles de vía estrecha, no de vía ancha, sí, que es lo que se requiere actualmente. Yo estoy de acuerdo en eso. Y eso es básicamente, o sea, la primera fase de este proyecto incluye diseño, estudios de ingeniería y estudios de factibilidad. Posteriormente, con base a esos diseños, obviamente hay un desarrollo constructivo del proyecto, ¿verdad? Como tal. Esos, le vendrá nuevamente después de haber entregado estos diseños y estos análisis como tal, que será una decisión que tendrá que tomar en ese momento el gobierno en curso, ¿verdad? Ahí se tiene una estimación, por ejemplo, de todos estos estudios que se tienen que hacer. ¿Cuánto tiempo nos vamos a tardar para que se entreguen los estudios y cuánto nos va a costar? Sí, a más tardar deben de ser entregados en febrero de 2028. Eso es a más tardar. Ya hay un equipo permanente acá en Guatemala que se desplaza precisamente la otra semana. Ya tiene una visita técnica para analizar los patios de carga del puerto Quetzal y para hacer recorridos sobre la vía férrea que está actualmente. Ellos deben de entregar a más tardar en febrero de 2028 como tal. Y hay un aporte inicial de $10 millones que asciende a 76.4 millones de quetzales,
pero no representa que los estudios, que la ingeniería, que el estudio de ingeniería, diseño y factibilidad sea el valor total. Claro, me imagino que el estudio de factibilidad tiene un precio, el diseño tiene otro precio y por supuesto la ejecución otro preciosito muy diferente. Claro, aquí hay que aclarar algo y es para la tranquilidad de todos los guatemaltecos. Hay una trazabilidad perfecta. Esta transferencia de fondos se hace directamente por medio de un convenio específico multilateral, multianual de cooperación entre estados. Entonces hay una trazabilidad directa desde la unidad ejecutora bajo mi cargo al Banco de Guatemala, posteriormente a Tesorería Nacional y directamente al Departamento de Defensa de los Estados Unidos de América. Se utilizó este mecanismo para que la trazabilidad y la transparencia del proyecto sea garantizado al 100%. Y si existe, por ejemplo, por ponerle un número, no lo sé, porque no sé hasta cuánto nos va a ser el diferencial de pago, pero si existiera un remanente de ese diferencial de pago, obviamente eso va a ser utilizado en la fase constructiva, no es que se pierda, sino que podría... yo tengo una consulta, perdone. A ver, yo estoy sumamente de acuerdo que estos proyectos se hagan. Guatemala ya no necesita, estamos estancados y el ferrocarril nunca debió de haber dejado de funcionar para comenzar. Pero bueno, ustedes están trabajando en la solución, el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos es un cuerpo respetable. No me preocupa tanto en este tema el tema de la corrupción, sobreprecio, estudios y todo eso. El tema es que realmente después de estudios, porque Guatemala está sobreestudiada, verdaderamente se vaya a ejecutar. ¿Qué garantías podemos tener de pagar otro estudio para ver si realmente se va a hacer o no se va a hacer? Porque desgraciadamente vienen cambios políticos y eso es preocupante. Sí, definitivamente. Hay que tomar en cuenta que el gobierno de Guatemala actual ha trazado el camino para el desarrollo sostenible de la nación. Estos proyectos como es donde se mejoran las capacidades logísticas del Estado, pretenden eso, el desarrollo sostenible de la nación. El Ejército de Guatemala, en su ley constitutiva del Ejército, establece que en tiempos de paz la principal función del Ejército es apoyar al desarrollo de la nación. Tenemos ese compromiso de un convenio específico multianual firmado por el gobierno de los Estados Unidos y firmado por el gobierno de Guatemala, que aunque las nuevas autoridades ingresen en año y medio como tal, deberán de cumplir, porque es un proyecto de desarrollo nacional y es un proyecto que inicialmente tiene una vigencia de 5 años. Hay compromisos ahí adquiridos por el Estado de Guatemala que no se pueden borrar simplemente porque exista un cambio de gobierno. Y para todos los guatemaltecos y en el nombre de Jesús, ojalá se desarrollen, porque usted tiene toda la razón. Debemos de haber tenido siempre tren, debemos de tener un puerto competente, el puerto más importante de Centroamérica, y para nosotros, para los guatemaltecos, eso determina nuestra calidad de vida, ¿verdad? Esa posibilidad de facilitar el comercio interior y exterior del país y todas esas oportunidades de desarrollo sostenible. Por eso le daba el ejemplo hace un rato tenemos que voltear a ver a los mares como un pensamiento oceanopolítico, ¿verdad? Las principales ciudades del mundo son puertos, Nueva York, Londres, París. Entonces debemos de cambiar ese pensamiento en Guatemala y debemos voltear a ver que tenemos 2 grandes afluentes ahí de desarrollo sostenible, de economía y de recursos que no hemos explotado. Así que... Coronel, disculpe que lo interrumpa. Mire, como nos conectamos tarde, tenemos un par de minutos y un par de temas pendientes. ¿Es posible que después del breve corte que tenemos continuemos conversando? Claro que sí, estamos para servirles en este espacio, ¿verdad? Gracias, muy amable. Estamos conversando con el coronel Minor Reyes Rodas, quien es el director general de prensa del Ministerio de la Defensa Nacional, y el capitán de fragata Carlos Vélez Fong, gestor del proyecto, en este caso de la conexión ferroviaria Escuintla-Puerto Quetzal, pero hay un par de dudas adicionales. Vamos al corte, regresamos. 8:33, seguimos conversando con los representantes del Ministerio de la Defensa Nacional. Coronel, la conversación nos lleva a un par de consultas y preguntas para aclarar. En los últimos años hemos visto cómo han incorporado al Ejército de Guatemala en distintas actividades de desarrollo de infraestructura, lo cual, por lo menos yo no estoy muy de acuerdo, porque eso ha significado el abandono
de funciones y atribuciones principales. Pero bueno, esa es mi opinión personal. ¿Usted nos podría indicar en este momento en cuántos proyectos de desarrollo de infraestructura está involucrado el Ejército de Guatemala, incluyendo, por ejemplo, lo que no me parece, la construcción de la denominada cárcel El Triunfo? ¿Usted nos los puede dar así en un recuento? Bueno, sí, muy buenos días. Primero me gustaría argumentar y fundamentar. Realmente la misión constitucional del Ejército es defender la soberanía, la integridad del territorio y la seguridad interior y exterior en conjunto con las otras instituciones estatales. Sin embargo, en su constitución, para operativizar esto, la ley constitutiva del Ejército establece que la principal función del Ejército, cuando no estamos en tiempo de guerra, es apoyar el desarrollo nacional como tal, y está en nuestro reglamento del servicio del Ejército en tiempo de paz también. No es la primera vez que el Ejército es pionero o que es garante. Usted lo sabrá mejor que yo, que el Ejército de Guatemala ha participado en la construcción prácticamente de toda la red vial de Guatemala con su cuerpo de ingenieros, y eso es lo que se está haciendo actualmente gracias a la visión estratégica que hoy en día tiene la gestión del señor presidente y del señor ministro de la Defensa Nacional, en que el Ejército de Guatemala emplee a sus hombres en favor del pueblo de Guatemala y lo emplee siendo garante del desarrollo nacional, porque el principal interés del Ejército de Guatemala es que el guatemalteco se encuentre bien, se encuentre seguro, tenga un ejército competente para defenderlo y tenga un país para desarrollarse. Eso es lo primero. ¿En cuántos proyectos está participando? Básicamente se los puedo citar. Está participando en cooperación con el gobierno de los Estados Unidos de América, el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos de América, ahorita con la ampliación, el diseño, ampliación y mejoramiento de los muelles de Puerto Quetzal, la conexión logística ferroviaria entre Puerto Quetzal y Escuintla. Está participando en el desarrollo de 6 tramos viales de carretera como tal, que se está haciendo con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Guatemala, y en el proyecto de la cárcel a construirse, que sabemos que es un proyecto muy importante de nación. Tal vez el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Guatemala es la institución estatal que más experiencia cuenta, y también tenemos que tomar en cuenta que los aliados estratégicos del Ejército de Guatemala, como el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos, nos pueden aportar todo tipo de conocimientos y expertise para llevar a cabo los objetivos y cumplir las metas que tiene el proyecto. José Eduardo, Carmina. A ver, yo entiendo eso, todos esos proyectos que están muy buenos. Ustedes no tienen la culpa, no son responsables, pero el proyecto que queda atrás es justamente la defensa de las fronteras y una tecnificación mucho más alta en materia de seguridad, en donde deberíamos de estar metidos de cabeza. Pero bueno, eso no es responsabilidad de ustedes, ni modo, el que es mandado, así le toca. En cuanto a todos estos proyectos básicamente del Cuerpo de Ingenieros, me imagino que han tenido que contratar mucho más personal del que ya tenían. El Ejército de Guatemala, en este caso, está por medio de convenios de cooperación multianual entre estados. ¿Qué significa? Estos proyectos se le dan al Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos, y ellos desplegan la cantidad de personal necesario para desarrollarlos. No, pero por ejemplo en la cárcel y estos otros tramos carreteros en donde no está involucrado el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos. Acá se está empleando a fondo al personal del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Guatemala, que es la institución del Ejército de Guatemala para desarrollar esos proyectos. En todos los proyectos existe la contratación de personal a destajo como tal, que lo permite la ley, que está establecido dentro de los parámetros que permite la contratación del Estado, pero que no afectan directamente la disponibilidad de elementos del Ejército para cumplir sus funciones naturales de defensa y de soberanía. También somos garantes de los intereses de los guatemaltecos en las fronteras, en nuestros mares, y siempre hay un hombre vestido de verde, ¿verdad?, como tal, que representa a nuestra institución para la defensa del país. En ningún momento el Ejército de Guatemala está dejando de desarrollar sus misiones primordiales.
Para eso existe el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Guatemala, para apoyar al país y para desarrollar este tipo de proyectos o para dentro de los proyectos de infraestructura propios de la institución como tal. Bueno, seguramente esta es una conversación más larga, coronel. Por supuesto que reconocemos, hace un par de meses tuvimos, por ejemplo, alguien que escribió un libro sobre cómo se hizo la carretera de franja transversal del norte y la ruidosa y la que llevó y abrió hasta el Petén. En fin, conocemos esa parte, pero bueno, quedan dudas. Por ejemplo, no se habla de qué va a pasar con el aeropuerto de que era de los paracaidistas. Esa pista, ese proyecto altamente corrupto, ¿cómo se va a evitar? ¿Qué uso se le va a dar? Son, ¿qué? 120 millones de quetzales que están por ahí y no se sabe, pero en fin. No sé si usted tiene un último mensaje de esta conversación, coronel. Sí, muy buenos días, pues agradecerles el tiempo, la oportunidad para dirigirnos al pueblo de Guatemala, indicarle que el pensamiento del Ejército de Guatemala es: vamos a apoyar a Guatemala como tal, a nuestros pobladores, vamos a ser garantes de ese desarrollo nacional y estamos acá, somos una institución de servicio al pueblo de Guatemala, estamos apoyando la visión estratégica que tiene actualmente el gobierno de Guatemala para desarrollar el país y la visión estratégica que tiene el señor ministro de la Defensa Nacional, así que estamos al servicio del pueblo de Guatemala. Muchas gracias, un día muy bendecido para todos ustedes y para todos los radioescuchas. Muy amable. Gracias. Vamos a escuchar un poco de música y después regresamos ya para temas varios.